tardes con todos, bienvenidos, nuestros amigos y también los que nos siguen por las redes. Este es el Centro de Estudios Espíritas, la Casa del Camino. El tema de esta noche es un tema que no podemos dejar de lado, no podemos decir, no quiero hablar de eso, es muy triste, no quiero ser pesimista, pensemos en otra cosa. Esto nos pasa a todos, ¿no? Pérdida de seres queridos. ¿Quién de nosotros no ha tenido una pérdida, no? Generalmente los mayores, los papás, los abuelos y hasta gente más joven. Entonces vamos a ver aquí el punto de vista de la doctrina espírita para este tema. ¿Qué nos dice la espiritualidad mayor? Esto está en el capítulo 5 del Evangelio, según el espiritismo. Y tenemos esta pregunta muchas veces, ¿no? ¿Por qué unos jóvenes y saludables mueren prematuramente, o sea, antes de tiempo, mientras otros que son mayores y ancianos y que están cansados ya muchas veces, ¿no? Cansados de la vida, continúan viviendo, viven mucho más tiempo, ¿no? Son longevos. Nos dice, porque cada desencarnación cuando fallecemos, ¿no? Cuando dejamos la carne, tiene consecuencias instructivas para aquel que desencarna, para aquel que deja la vida material y para los que están vinculados a él. Obviamente, la familia, los seres queridos también, ¿no? Entonces, el que se va y los que se quedan, tenemos sufrimientos, ¿no? La reencarnación nos dice, para cada persona tiene un plazo estipulado por Dios, que debemos acatar con respeto y humildad. Siempre decimos, ¿no? Solo Dios, buenas noches, siéntate acá adelante, acá adelante. Solo Dios es dueño de nuestra vida, ¿no? Dios nos la da, Dios nos la quita. Nosotros no tenemos la potestad de decir, ay, yo quiero vivir hasta los 60, hasta los 80, no quiero vivir 100 años, no sabemos, porque inclusive más adelante vamos a ir viendo, ¿no? Siempre lo hemos dicho aquí, porque siempre nos lo instruye la doctrina, ¿no? Todos tenemos un plan reencarnatorio, un plan de vida, promedio de cuántos años vamos a vivir. Este plan reencarnatorio se hace en el mundo espiritual o patria espiritual. Nosotros le llamamos la patria espiritual. No sabemos cuándo nos tocará, pero a nivel espiritual sí lo sabemos. Cuando nosotros estamos en el plano espiritual, antes de reencarnar, ya tenemos un plan y más o menos hay una línea de vida. Ya. Calculamos, intuimos cuánto tiempo vamos a vivir. Cuando venimos aquí al plano material, nos olvidamos. Nos olvidamos de muchas cosas, nos olvidamos de nuestras vidas pasadas, porque eso forma parte también de la sabiduría divina. Continuamos. Las muertes prematuras. Es lo que más duele, ¿no? Porque estamos acostumbrados o pensamos que es normal que los mayores partan de esta vida, pero no los pequeños, que recién van a empezar su experiencia reencarnatoria. Cuando la muerte viene a cegar en vuestras familias, llevándose a los jóvenes antes que a los mayores, decimos a veces, no, y esto no lo ve bien la espiritualidad, mucho menos Dios.
¿no? Dios no es justo. Tenemos una apreciación muy limitada desde nuestro punto de vista, ¿no? Puesto que sacrifica al fuerte, lleno de vida, de esperanza, para continuar conservando al que ya está mayor, que ya vivió y que está sufriendo, ¿no? Se lleva a los que pueden ser útiles, se quedan a los que ya no son útiles. Y más aún cuando la madre sufre, ¿no? Y es que estas partidas prematuras es expiación para el espíritu, que solamente tiene que vivir muy corta vida en la tierra, pero para las madres es una prueba. Es una prueba muy dolorosa, ¿no? Y cuando nuevamente, repito, estábamos en la patria espiritual, sabemos que vamos a pasar por esa experiencia. Lo sabemos. Muchas veces aceptamos. ¿Qué podemos reflexionar? No podemos juzgar desde nuestro punto de vista. La doctrina nos enseña que ese ser vino a nuestras vidas y se va muy pronto porque estaba planificado así, tenía que ser así. Entonces nosotros sufrimos porque vemos pues esta vida lo es todo, ¿no? Más aún para aquel que no tiene el conocimiento espiritual, aquel que no conoce la trascendencia del espíritu, que cuánto tiempo vivimos al otro lado, cuánto tiempo vivimos aquí. ¿Nos podemos reencontrar? Sí, nos podemos reencontrar. Cuando no hay ese conocimiento, se sufre más, ¿no? Se sufre más. Y muchas veces, cuando parten a temprana edad, tan pequeñitos, nos vienen a dejar lecciones, ¿no? Hay pequeñitos que vienen con dolencias, ya nacen y tienen un cáncer, ya nacen y están con una dolencia terrible, imposibilitados. Entonces, ¿qué necesitan esos pequeños? Todo el cariño de la madre, todo el cariño del padre, ¿no? Entonces nos enseñan a amar y les toca partir pronto. ¿Cuántas historias hay de Chico Javier, cuando escribe las cartas, esa película Las Madres de Chico Javier, cuando hay un niño de 5 años que le van a celebrar el cumpleaños y desencarna por un accidente de una bicicleta. Bueno, lo saca a pasear la prima, la nana, lo saca a pasear, y tienen un accidente, se cae la criatura y desencarna. Entonces, la madre llora desconsoladamente, ¿no? Es un dolor muy grande, y le iba a celebrar el cumpleaños, era un pequeño, y todo un drama. Pero cuando se comunica, al poco tiempo, Chico Javier le explica, ¿no? Tu hijo tenía que partir, porque él tenía una dolencia. Y más tarde o más temprano iba a partir. ¿Por qué ha partido en esta condición? Con una tercera persona, ajena a la familia. Porque si tú hubieras sido la que lo sacaba a pasear porque tenía que darse el accidente, tú no te lo hubieras perdonado. Y te han concedido ese alivio de que ha sido tercera persona. Y tu niño tenía que partir. Y pronto volveré. Buenas noches. Entonces, es así. Entonces, cuando nosotros no conocemos el por qué, no sabemos de estas cosas espirituales, lo que nos dice la espiritualidad mayor a través de la doctrina, nuestro dolor es mayor, ¿no? Peor aquellos que no creen en nada, sufren más.
Bueno, continuamos. La muerte prematura es muchas veces un gran beneficio que Dios concede al que se va. Y traigo de nuevo este ejemplo, ¿no? De ese niño que estaba mal, que tenía una dolencia. Entonces, le están concediendo el alivio del no sufrimiento, ¿no? Y de este modo queda preservado de las miserias de la vida o de las seducciones que pudiera haberle arrastrado a su pérdida. El que muere en la flor de la edad no es víctima de la fatalidad, sino que Dios juzga que le es útil que no esté más tiempo en la tierra. ¿Cuánto tiempo se vive aquí? Para nosotros es larguísimo tener una vida de 80, 90 años. Ahora se vive un poquito más. ¿Y cuánto tiempo se vive al otro lado, en la patria espiritual? ¿Qué nos dice el libro de los espíritus? ¿Cuánto tiempo estamos en la patria espiritual? Nos dicen, desde horas hasta siglos. Y eso va a depender de lo que necesitamos. Si tenemos que estar horas, será porque necesitamos reencarnar más seguido para nuestro avance. O sea, todo está en la sabiduría divina. Y hasta siglos. ¿Por qué? Porque más aprendemos allá en la patria espiritual y podemos trabajar allá en la patria espiritual en beneficio de los nuestros, en beneficio de la humanidad. Dar mensajes. No estamos nunca ociosos, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos vamos teniendo un poquito más de conocimiento de la vida espiritual, la vida del espíritu, que es la verdadera vida. ¿Cuál es la verdadera vida? ¿La vida material? ¿La vida de la carne aquí? ¿O la vida espiritual? La vida espiritual. Esa es la verdadera vida. Aquí solo venimos a pasar el examen. Las pruebas, sufrimiento, expiación, todo lo que nos toque vivir. La dicha también. Cómo nos relacionamos, si somos capaces de perdonar, si podemos reconciliarnos con aquel que nos ha ofendido terriblemente. A veces decimos, ay no, este dolor es terrible, no se lo deseo a nadie y no lo perdono. No, esto es imperdonable. ¿Qué nos va a pasar si nos vamos así? ¿Qué nos va a pasar si desencarnamos en esa condición, con la falta de perdón? Nos va a ir mal. Nos va a ir mal al otro lado. Eso también nos esclarece la espiritualidad. ¿Qué más nos dice? Humanos. En este caso es cuando debéis elevaros por encima de las pequeñeces de la vida terrestre. Pequeñeces de la vida terrestre, lo que nosotros consideramos que es insalvable, para comprender que el bien está muchas veces en donde vosotros creéis ver la ciega fatalidad del destino. Donde nosotros vemos una desgracia, no es tal, es un bien. Nada se hace sin un fin inteligible. Y cualquier cosa que suceda, todas tienen su porqué y su para qué. Entonces, ¿por qué sufrimos tanto? Porque medimos la justicia divina por el valor de nuestra justicia humana. La equiparamos. Porque somos todavía bastante imperfectos, ¿no? Pero perfectibles. Entonces, decimos, qué injusto que es Dios, ¿no? Nos equivocamos al pensar que Dios, por un simple capricho, nos impone penas crueles. No es ningún capricho. Muchas veces, aquel que parte le están dando un beneficio. Entonces, tenemos que aprender a pensar en la vida espiritual.
Y nos dice, la muerte a los 20 años es preferible a esos desarreglos vergonzosos que desolan familias honradas, rompen el corazón de una madre y hacen envejecer a los padres antes de tiempo. Peor aún si estamos por el mal camino, peor aún. Entonces, si estamos en esta condición, muchas veces acortan la existencia. Y la acortan y pueden modificar el plan. ¿Por qué pueden la espiritualidad? Y esto también nos lo dice el libro de los espíritus. Hay un plan de X años. Vamos a suponer que sean 80. Pero a los 20 ya estoy por el mal camino. 20, 22, 25. Me contaminé, no pasé la prueba. Yo dije, ponme en este ámbito, en esta sociedad, porque yo voy a pasar la prueba y los voy a ayudar para que no se equivoquen, porque ya entendí cuál es el verdadero camino. Y fracasamos, nos olvidamos y nos contaminamos. ¿Qué hace la espiritualidad? Corta la existencia. Para favorecer, oye, te estás equivocando, te estás yendo, mejor ven para acá. Ven, vamos a seguir conversando, vamos a seguir esclareciéndote, porque te estás equivocando. Lo hacen, ¿sí? Lo hacen. Entonces es un beneficio para el espíritu, para ese espíritu que se equivoca. ¿Por qué, dice, aún teniendo la fe en Dios, las personas reaccionan negativamente delante de la muerte? Es por falta de fe. Cuando no comprendemos lo que estamos explicando, cuando no comprendemos estas leyes divinas, cuando no comprendemos que la verdadera vida es la vida del espíritu y no del cuerpo material, sufrimos más. Entonces, tenemos miedo a la muerte. Siempre se le tiene miedo a lo desconocido. Siempre. Es natural. Pero aquí estamos, esclareciéndonos con la doctrina, para perderle miedo a la muerte y para prepararnos, como leíamos en las lecturas de Joana. Piensa de vez en cuando acompañar un ataúd. Acompaña un ataúd para que veas el dolor y sopeses, ¿no? Y reflexiones. Eso a veces nos golpea y nos hace reflexionar, nos hace pensar que podemos pasar momentos difíciles. ¿Y qué estamos haciendo? Nos ayuda a reflexionar. Entendiendo la razón divina de la reencarnación y desencarnación, todo se vuelve más fácil. Es cierto. Ahora, esto no quiere decir de que yo espírita parte algún familiar mío y no siento nada, no. Lo voy a sentir, me va a doler, pero con otro punto de vista, ¿no? La muerte y la reencarnación son dos condiciones esenciales para el progreso del espíritu. Encarnar y desencarnar es lo que nos toca como espíritus inmortales que somos. Y necesitamos reencarnar tantas veces sean necesarias para nuestro avance, porque estamos inmersos en la ley del progreso. Pero tenemos que desencarnar en algún momento. Entonces, pero no morimos, ¿sí? La muerte solo es del cuerpo, porque el espíritu sigue vivo. Por eso dicen, la vida es una sola, ¿sí? Porque la vida no es del cuerpo, es del espíritu. La vida es una sola con muchas existencias corporales. Es una terrible desgracia, decimos, que una vida tan llena de esperanza se haya interrumpido. ¿Y qué nos dice la espiritualidad? ¿De qué esperanza queréis hablar? ¿De las esperanzas de la tierra? Mira, lo que nos dice la espiritualidad. El que se va hubiera podido brillar
hacer su carrera y su fortuna, y nos dicen siempre esas miradas mezquinas que no pueden elevarnos sobre la materia cuando no tenemos este conocimiento, ¿no? ¿Sabéis vosotros cuál hubiera sido la suerte de esa vida tan llena de esperanza, según vosotros? ¿Quién os ha dicho que no hubiera sido llena de amargura? Bueno, es lo que nos toca vivir, ¿no? Y parte de nuestra vida es la muerte o la desencarnación. Entonces, aprendemos a verla de una manera más natural, menos aprensiva, con menos desapegos, ¿no? Como le decía a una amiga, ¿no? A veces sufrimos tanto y pasa tanto tiempo desde la partida de nuestro ser querido y seguimos llorándolo con tanta vehemencia, con tanto dolor, que no nos damos cuenta y lo estamos obsesando. Y esto también nos enseña la doctrina. Y lo estamos perjudicando. Porque si ya pasó 1 año, 2 años, y le sigo poniendo su velita en su retrato, lo estoy velando constantemente, no lo dejo partir. Y entonces, estas cosas, este conocimiento nos ayuda a comprender, a consolarnos, porque ellos no se van, ellos están vivos y nos podemos comunicar. Sabemos que nos podemos comunicar ¿cómo? Mediante el sueño. Podemos ir y visitarlos. Oremos por ellos, ya no con esa pena de que deberías estar aquí a mi lado, te extraño, sino ve en paz, busca la luz, esclarécete en el mundo espiritual, trabaja en el mundo espiritual porque yo sé que allí se trabaja, hay ciudades espirituales. Haz tu bonus hora, como nos enseña la película No Solar, para que tú vengas, nos visites. Es otro punto de vista. Para no llorarlos por los años de los años, ¿no? Y amenguar nuestro dolor. Aprender a verlos con resignación, esa partida. Y nos dice, para nada contáis las esperanzas de la vida futura, cuando preferís la vida efímera que arrastráis en la tierra. ¿Pensáis, según esto, que vale más tener un rango entre los hombres que entre los espíritus bienaventurados? Por eso, ¿qué es más importante? ¿La vida material o la vida espiritual? Acá nos lo está diciendo, ¿no? Y ya lo hemos analizado. Pero vosotros, espíritas, sabéis que el alma vive mejor desembarazada de su envoltura corporal. Porque acá venimos a sufrir, ¿no? A pasar la expiación. Y nos dice, madres, vosotras sabéis que vuestros hijos muy queridos están cerca de vosotras. Sí, están muy cerca. Sus cuerpos fluídicos os rodean. Sus pensamientos nos protegen, nos rodean. A veces sentimos presencia. No sé si les ha pasado, a veces uno siente una presencia de un ser querido. Cuando nos acordamos de fulano, de mengana, ahí están. Porque la comunicación es mental. Están muy cerca, sus cuerpos fluídicos os rodean, sus pensamientos os protegen, vuestro recuerdo los embriaga de alegría, ese recuerdo grato, cuando nos acordamos bien, ¿te acuerdas de las bromas que hacía? Porque hay que acordarnos de las cosas bonitas. Pero también vuestros dolores infundados
les afligen, es cierto, porque denota falta de fe y esto va contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no nos estamos resignando. ¿Se acuerdan? Sufrir mal y sufrir bien, ¿qué elegimos? ¿No? Sufrir bien, aceptar. Tenemos que aceptar y seguir nuestra vida, porque ellos seguirán su vida en el mundo espiritual. Y nos podemos reencontrar, nos podemos comunicar y nos acompañan. Entonces, cambiemos, ¿no?, ese punto de vista. Pregunta: ¿será injusto llorar la ausencia de los seres queridos que se fueron? ¿Será injusto? No. Duele, claro. Lo que no es conveniente por el respeto a la voluntad de Dios es el llanto de rebeldía, lo que estamos hablando, la lamentación. Las lágrimas resignadas de añoranza son justas. Si bien que los seres queridos nunca se apartan de nosotros. El sufrimiento es el instrumento, miren esto, el sufrimiento es el instrumento de toda elevación, es el único medio de separarnos de la indiferencia y voluptuosidad. Pero este sufrimiento será el sufrimiento positivo, ¿sí? El de la resignación, el de la aceptación. ¿Cómo conseguir consuelo ante la pérdida de personas amadas, ¿no? Sobre todo los niños. Si una madre es doloroso perder a un hijo, imagínense a un pequeño perder a la madre, ¿no?, o al padre. Teniendo fe en Dios, comprendiendo sus leyes, sabremos que esta separación es temporal. Siembra en el dolor y en las lágrimas el grano que va a reverdecer en tus próximas existencias. Somos espíritus inmortales. Venimos reencarnando múltiples veces. Estamos sembrando y cosechando. Entonces, si vamos a estar rebeldes ante un dolor, ¿qué vamos a cosechar? Más dolor. Más dolor por nuestra rebeldía. La muerte no existe. Son pruebas para los que quedamos aquí en la tierra. Ver la partida de un ser querido, más aún de un hijo, puede ser expiatorio para el que parte y para los padres es una prueba. Entonces, debemos pensar en los que parten, como les comenté hace un momento, no con ese dolor de que tenía toda una vida por delante, toda una carrera, era exitoso, se estaba graduando, ya se iba a casar, que tenía al pequeño. Comenzamos, ¿no? Y dando sustento a nuestro sufrimiento. Y en vez de pensar de esa forma, pensemos en nuestro ser querido, en cómo está. ¿Cómo estará? No sabemos. Si va a estar bien en la patria espiritual, va a estar en un hospital, o va a estar deambulando por aquí, o va a estar en el umbral. No sabemos. ¿Cómo tenemos la certeza? Entonces, ¿qué tenemos que hacer por nuestro ser querido en vez de llorarlo con mucho dolor? Orar por él, ayudarlo. Así como nos preparamos para cuando estamos en la dulce espera, cuando estamos esperando un bebé, ¿cómo nos preparamos? Qué bonito, ¿no? Va a llegar ese bebé. Y preparamos la habitación, la cuna, preparamos todo. Si ya juguetes, si va a ser hombre, si va a ser mujer. Así estamos ayudando, ¿verdad? Cuando va a venir ese ser querido. Nos toca del otro lado ayudarlo a tener su nueva vida en el mundo espiritual. Porque si no sabemos cómo está,
Porque nosotros decimos, era una buena persona, no era una mala persona, no hacía daño a nadie. Pero no sabemos cómo estaba su corazón. Porque les digo, nos dice la espiritualidad, el que se va con falta de perdón, con resentimiento, sin haberse reconciliado, ¿cómo la va a pasar? Entonces, pensemos en eso. Me ha pasado. No, fulano está bien, era una buena persona. Y no había estado bien, había estado muy mal. Bueno, en esa época no era espírita yo. Y entonces esto me ayudó a reflexionar y decir, wow, no sabemos. Entonces, oremos por ellos. Oremos, ayudémosle a que se arrepienta, a que le acompañe su guía espiritual, que escuche a su guía espiritual desde el otro lado, que busque ayuda para que trascienda y esté en la luz. Eso es lo que nos toca hacer, eso nos esclarece la doctrina. Y no estar llorándolo inconsolablemente. Acostumbraos a no censurar lo que vosotros no podéis comprender. ¿Por qué censuramos? ¿Por qué Dios te lo llevaste tan pronto? No podemos comprender eso. Creed que Dios es justo en todas las cosas. Muchas veces lo que os parece un mal es un bien. Como les dije, le están ayudando a que no se siga endeudando más. Pero vuestras facultades son tan limitadas que el conjunto de lo grande se empequeñece ante nuestros sentidos, cerrados, que no comprendemos. Entonces, ¿qué nos dice? Esforcémonos en salir con el pensamiento de nuestra esfera tan estrecha, que nos elevemos. La importancia de la vida material va a disminuir. Y va a disminuir si nosotros comenzamos a pensar en nuestro ser querido desde el otro lado, ayudándolo para el otro lado. Ya nos estamos desprendiendo automáticamente de la vida material. Nos va a aparecer un incidente, ¿no? Algo que pasó y que es natural, ¿no? Y que la vida espiritual es la verdadera existencia, la vida del espíritu. La muerte no existe, es temporal. Todo es temporal, nada dura para siempre. Vosotros que comprendéis la vida espiritual, nosotros que estamos en este camino y en este estudio y que entendemos un poco más de la vida espiritual, escuchad los latidos de vuestro corazón, llamando a esos seres queridos y estimados. Y si rogáis a Dios para bendecirles, como le digo, oremos por ellos, sentiréis en vosotros esos consuelos poderosos que secan las lágrimas y esas aspiraciones prestigiosas que enseñarán el porvenir prometido por el Señor, prometido por el Maestro Jesús. El que se va ya cumplió su tarea. Aunque digamos que no la cumplió, ya la cumplió, no sabemos. Por eso nos dice, juzgamos desde nuestro punto de vista chato. El que se va ya cumplió. El que se queda todavía no. Por eso, ¿por qué se va el joven? Ya cumplió. Ese señor que tiene 90 años, porque todavía le falta, algo le falta. Tú no lo sabes, ni él lo sabe de repente. Y ya llegará su momento. ¿Sí? Porque es así, es la sabiduría de Dios. ¿Qué nos toca? A nosotros. Hagamos bien la tarea. Hagamos bien nuestro trabajo. Aprendamos a sufrir bien. Aprendamos a disfrutar de esta vida, de este cuerpo. Cuidemos este cuerpo. Estamos obligados moralmente a cuidar el cuerpo. Que decía Francisco de Asís, es el burrito de carga del alma. Si este cuerpo lo deterioramos por nuestro descuido, vamos a rendir cuenta. Si desencarnamos por descuido
o porque no soportamos nuestros dolores y acortamos nuestra existencia, nos va a ir peor. Entonces, hagamos bien la tarea. No nos acordamos cuál fue nuestro compromiso en el mundo espiritual. No nos acordamos. Pero vayamos por el buen camino. Me estoy chuequeando, tengo malas compañías. Las dejo, les aconsejo, me aparto, aprendo a perdonar. Hay cosas que no son fáciles, ¿no? Pero ya sabemos, trabajemos cuando menos 2 virtudes nuestras. ¿Qué tengo que trabajar? Mi paciencia. No tengo paciencia. Trabaja tu paciencia. ¿Qué tengo que trabajar? Mi perdón. Me cuesta perdonar. Trabaja tu perdón, tu falta de perdón. Haz terapia, lo que fue. Pero las ayudas están. Y la terapia espiritual la tenemos aquí, con el agua, con el pase, con las lecturas, con el estudio, con el esclarecimiento. Este esclarecimiento, por eso se dice que es la doctrina consoladora. Porque conociendo estas verdades, ya tenemos otra forma de ver las cosas que nos pasan, las personas difíciles. ¿Por qué me miran mal? No me saluda. Yo la saludo y no me saluda. ¿Será mi enemiga del ayer? Oro por ella, le lleno de luz. Tantas herramientas que nos da la doctrina, porque nos van a poner en nuestro camino las personas con las que tenemos deuda, nuestros acreedores. Pasemos la prueba. No tengamos encarnaciones desperdiciadas. Aprovechemos este conocimiento, esta encarnación, para hacer todo lo mejor que podamos hacer. Hagamos todo el bien que podamos hacer. A veces no es fácil, nos cuesta. Pasemos la prueba. Muy bien, esto nos dice un miembro de la Sociedad Espírita de París, ¿no? Que nos habla a nosotros como espíritas. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, comentario. ¿Qué pasa con las personas que han sido asesinadas? Murieron en accidentes, en asaltos. En esos casos también les correspondía morir así o así jóvenes. Sí,